Filosofía neoliberal y filosofía de la liberación. Hacia una filosofía de la no exclusión. Para rescatar los puntos valiosos de la filosofía de la liberación frente a la filosofía neoliberal, resaltaré aquí algunos aspectos muy importantes del trabajo del mismo Enrique Dussel en la construcción de dicha filosofía política. Ha sido expuesta muy bien por P. E. García Ruiz, Filosofía de la Liberación, una aproximación al pensamiento de Enrique Dussel, México, Editorial Dríada, 2003. En primer lugar está la antropología filosófica que sustenta esa empresa humana de pensamiento, construida por Dussel como una hermenéutica del ser de América Latina. Y después, en segundo lugar, encontramos las bases éticas de la filosofía de la liberación. Todas ellas son ideas que se han vertebrado mediante el uso de la analogía por Dussel, en forma de analéctica. E. Dussel, la analogía de la palabra, el método analéctico y la filosofía latinoamericana, en Analogía Filosófica, 10.1, 1996, páginas 29 a 60. Por eso nos resulta de inmensa importancia para la aplicación de la hermenéutica analógica a la filosofía política. Hay que hacer notar el apoyo que Dussel tomó del pensamiento de Emmanuel Levinas, de sus planteamientos desde el otro hombre, el hombre desconocido, que nos interpela y nos hace responsables de su destino. Dussel añade la consideración de un otro pobre, oprimido, desgastado, casi llevado a la muerte, y que es el que trata de liberar. Por eso no se queda con el otro inconmensurable, demasiado otro, que se puede llegar a ser otro equívoco, sino que llega a ser el otro inequívoco, que es no un otro unívoco, sino otro analógico. El mismo Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid, Trota, 1998. Segunda edición, página 420. En la construcción de la ética de la liberación se ve con mucha claridad lo decisivo que ha sido el llamado método analéctico, seguido y desarrollado por el propio Dussel. Es algo que me parece sumamente sugerente y rico. Por un lado se trata de la utilización de la analogía, que es una idea muy antigua y muy trabajada desde la tradición griega y que llega a la actualidad. Y por otro, aquí la idea de analogía se encuentra revitalizada, gracias al método dialéctico, que fue el propio del idealismo y del romanticismo alemanes, los cuales trataron de dinamizar el pensamiento. Así, se nota que Dussel incorporó la analogía en la dialéctica, de modo que no resultara, como a veces da la impresión en otros usos de la analogía, un elemento demasiado estático o un instrumento muy lento, por lo rígido y anquilosado que puede volverse en nuestras manos. Antes bien, la inserción de la dialéctica en la analogía le inyecta a ésta una vitalidad impensada, y la analogía pasa a beneficiarse como una dinamicidad muy grande que le imprime la dialéctica. Pero también la analogía beneficia a la dialéctica, pues con su poder de trascendencia ayuda a romper el inmanentismo en el que la dialéctica se había encerrado, como la serpiente de los gnósticos y los alquimistas, que se mordía la cola y se movía sobre sí misma eternamente, por lo cual quedó como símbolo del infinito. Pero de un infinito malo, cerrado y vacuo, que es el de algo que sólo se encierra en sí mismo y no sale para ninguna parte. Por eso más bien se lo vio como totalidad, como esa totalidad hegeliana que tanto criticó Levinas. Atendiendo a los textos de Dussel, podemos percibir cómo esa apertura la da el propio Levinas, tan dinamitador de la noción de totalidad de Hegel, para abrirla al infinito verdadero y pleno, y gran dinamizador de la noción del sistema, para abrirla a la alteridad, que no es capaz de integrar, y la cual es encontrada por Dussel de manera distinta. Levinas, en cierta forma, opta por una especie de teología negativa,
que revienta sistemas y totalidades, abre las alteridades y a infinitos, pero nos deja con un desconocimiento muy fuerte del otro. Es cierto que para él el otro es algo inequívoco, pero lo es en el momento de su captación, de su aceptación, más en el momento de la comunicación con él se nos queda demasiado irreductible, lejano y hasta ajeno. De una manera muy clara, Pedro Enrique García Ruiz hace ver que Dassel le reprocha este momento de equivocidad a Lévinas en el acceso al otro. Revisar P. E. García Ruiz, obra citada, página 225. Y también alude a que yo mismo hago una crítica muy semejante a los planteamientos levinasianos. Revisar misma obra, página 264, nota 33. Por eso entiendo muy bien y concuerdo con la utilización que hace Dassel del concepto de analogía para evitar esa inconmensurabilidad con el otro. Además, esa utilización de la analogía por parte de Dassel ha avanzado mucho y ha encontrado caminos muy ricos. Pero ahora quisiera detenerme muy brevemente a señalar un punto que me parece relevante para esto. El método analéctico empezó siendo una incorporación de la ética a la ontología como su otredad o exterioridad. Así se supera una dialéctica negativa, que conserva sus contradicciones, en una dialéctica positiva que sí la supera. Es la negación de la negación, la superación de la negatividad. La analéctica va más allá de Lévinas, pues habla del nuevo orden que hay que crear para romper el sistema ya dado. Y ese nuevo orden es la liberación y la realización del otro como otro. Pero mi observación es precisamente la siguiente. García Ruiz dice que Dassel deja impreciso si la analéctica es un método o un momento. Revisar misma obra, página 226. Creo que la respuesta está en que, no quedándose en la idea del método rígido y unívoco, Dassel la plantea como momento de un proceder metodológico más general, más abarcador y rico. Precisamente por eso no es monológico, sino dialógico, intersubjetivo. También García Ruiz pregunta a Dassel qué noción de analogía está empleando. Revisar obra citada, página 227. Esto se responde por el mismo trabajo de Dassel sobre la etimología de la analogía. Ana y ano, según y más allá, discursividad y superación, son los sentidos que se conjuntan en la noción de analogía dasseliana, y que no son siempre combinados. Revisar E. Dassel, método para una filosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica hegeliana. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara. 1991, tercera edición. Página 190 a 191. Y que es algo que, según Psiwara, ya San Agustín había visto. Es como se supera la univocidad del logos griego, sin caer en la equivocidad del mithos actual. Inclusive, utilizando terminología heideggeriana, diríamos que el ser es unívoco, y para aplicar la analogía necesitamos de los entes, a los cuales, por cierto, reivindicó Lévinas, mismo en contra de su maestro Heidegger. De manera que, así como Heidegger llamó diferencia ontológica al pasar de los entes al ser, me gustaría llamar a eso que hace Lévinas, esto es, volver del ser a los entes, no diferencia óntica, sino diferencia analógica. Y es lo que, con mayor profundidad, está haciendo Enrique Dassel. En efecto, la analogía no puede hacer abstracción de los extremos que reúne.
no puede prescindir de la atención a los particulares que unifica, siempre proporcionalmente. En el pensamiento de Dussel, la alteridad se ha de expresar y representarse de manera analógica, analéctica. Se respeta la diferencia, incluso ella predomina. Pero no se disuelve la semejanza, la convergencia, la integración. No es un pensamiento excluyente sino incluyente. Pero con respecto por lo que se puede salvaguardar de alteridad, de la diferencia. Es innovación, ya que el sistema no puede dar paso a lo nuevo. Es libertad, rompiendo la opresión del sistema. En realidad, la analogía, la analéctica es lo que nos permite cuestionar, renovar, superar la univocidad reduccionista de lo ya dado y la equivocidad de lo incierto e irreductible. Creo que por eso puede llamarse una propuesta no sólo posmoderna, sino transmoderna, la de Dussel. La teorización de Dussel nos da la oportunidad de ver la dialectización de la analogía como analéctica. Nos hace percatarnos de la necesidad que hay de dinamizar la analogicidad, para que ésta no se quede estática, sino en movimiento, y no muerta, sino que adquiera un movimiento y un dinamismo que le son muy convincentes. Esto es algo que viene del pensamiento dialéctico, de Hegel. Sí, pero solo en parte. Viene más fuerte de Schelling, el genial Schelling viejo, el de la última época en el periplo de su pensamiento, que, gracias a sus diferencias con el mismo Hegel, trató de superar el encierro inmanente de la dialéctica en el seno de lo mismo y trató de abrirla hacia la diferencia, pero no tan agrandada como la de Levinas, sino con una diferencia reductible, conmensurable y proporcionada, con la cual hubo apertura con límite. Me parece que es necesario dialectizar lo más que se pueda la analogía. De hecho, la analogía tiene una estructura dialéctica, pues tiene una afirmación, luego una negación y después una superación o supereminencia. Revisar J.C. Scannon, del símbolo a la práctica de la analogía. En Stromata, 55, 1999, páginas 19 a 51. Y también la dialéctica tiene una estructura analógica, pues históricamente la dialéctica surge como una de las formas de la analogía, como una aplicación suya, con Eckhart y Cusa. Pero al ser usada la analogía por los analogistas, se dan algunos usos demasiado estáticos. Corre el peligro de anquilosarse, ridigizarse, como si se hiciera un uso demasiado inclinado a lo unívoco. Eso nos hace ver que algunos analogistas usan la analogía con una perspectiva o tendencia univocista, otros con una tendencia equivocista, y es difícil tener una actitud analógica o analogista frente a la analogía misma. Tienen actitud univocista ante la analogía de los analogistas que privilegian en la analogía la semejanza entre la diferencia. Tienen actitud equivocista ante la analogía los analogistas que privilegian demasiado la diferencia sobre la semejanza, hasta caerse en el equívoco. Y tienen actitud analógica ante la analogía los que privilegian la diferencia, pero sin caerse en la equivocidad, sino manteniendo un difícil equilibrio que los inclina más a lo equívoco. De hecho, en la analogía misma predomina ya la diferencia, pero la diferencia ha de predominar analógicamente, sin privilegiar demasiado la diferencia, en exceso.
es evitar ese exceso que está precisamente en la analogicidad. Creo que es en esta actitud analogista frente a la analogía en donde cabe la posibilidad de dialectizarla, de hacer una dialectización de la misma, como la que intenta Dussel. Dialectizar la analogía es evitar que se esclerotice de modo equivocista. La univocidad se rompe con la dialectización. La dialéctica es tal vez lo más antiunivocista, pero por lo mismo es lo que corre más peligro de equivocidad. Por eso tiene que ponérsele un límite, para evitar que se deslice hasta lo equívoco y se mantenga en las márgenes de lo análogo o lo analógico. Esto es lo que encuentro que logró hacer, siguiendo más que a Hegel, a Schelling, Enrique Dussel. Y esto es lo que le ha ayudado a plantear una filosofía política de la no exclusión. Lo que ha predominado en los univocismos y los equivocismos ha sido, según Dussel, la exclusión. En efecto, ciertamente la exclusión se dio en los univocismos, como el de liberalismo o capitalismo, pero también se ha dado recientemente en los equivocismos que se han desatado con la posmodernidad, ya que sus pensadores no buscan la inclusión de los desposeídos, sino que siguen olvidándolos, tanto los neoconservadores, neoliberales o neocapitalistas, como los posmodernos antimodernos. Por eso Dussel plantea, más allá de la posmodernidad, una transmodernidad que vincule a todos, que incluya a todos, que no excluya a los pobres y desamparados de los beneficios de la globalización. Si la globalización es, como dicen, ya imparable, por lo menos tenemos que luchar para que las ventajas que tiene, como científicas y técnicas, como la medicina, la agricultura, etcétera, lleguen a todos, que no sean excluyentes sino incluyentes. De esta manera, con tal dialectización de la analogía en forma de analéctica, encontramos que se llega a una integración superadora de la filosofía neoliberal y de la filosofía de la liberación, en una forma igualmente fecunda que es la filosofía política de la no exclusión. Esta no se opone a los logros de la globalización, como el mejoramiento del ambiente, el acceso a los hospitales, a tecnologías de trabajo en el campo, etc. Pero sí exige que todos tengan las mismas oportunidades para beneficiarse de ellos y que no ocurra como antes ha ocurrido, que solamente se benefician de ellos los que tienen la riqueza y el poder. Que haya la suficiente conciencia social para abrir las puertas a todos, sobre todo a los más desfavorecidos, para que todos tengan acceso a ello. Que se dé la no exclusión, esto es la inclusión en la calidad de vida que se está promoviendo recientemente. Es una filosofía política analógica. Plantea la superación del liberalismo obstuso y la liberación descontextualizada, o si se prefiere, es una nueva filosofía de la liberación, una filosofía de la liberación renovada, distinta, diferente. Bien ubicada en el contexto actual de la globalización imparable, señalando la exigencia ética de que no hay excluidos, evitando el univocismo de la modernidad y el equivocismo de la posmodernidad, pues son excluyentes. Y demanda una inclusión analógica proporcional y distributiva, en la que a cada quien se le incluya según su debida proporcionalidad en la distribución de los bienes, alcanzando lo mejor posible el bien común, que es él mismo analógico. Conclusión.
Hemos visto que una actitud analogizante, diferenciadora e integradora, pero en buena síntesis, de modo coherente, puede ayudarnos a reducir las dicotomías que se presentan, como casos difíciles o dilemas, en la filosofía política. Casi siempre se dan por falta de ponderación, de equilibrio, de proporcionalidad. Es la proporción analógica de Aristóteles, el juicio reflexionante de Kant, el equilibrio reflexivo de Rawls o la analéctica de Dussel. Si de verdad lo aplicamos a estos asuntos en los que se da la exageración, extremos demasiado marcados, se podrá disminuir su oposición y hacer que convivan los elementos aprovechables de cada uno, evitando sus inconvenientes. Es el esfuerzo por llevar la vida y la calidad de vida a lo más que sea posible. De esta manera, podemos ver como un gran esfuerzo analógico el que se hace ahora para encontrar la mediación entre el liberalismo y el comunitarismo. En un sentido muy parecido, ha elaborado Enrique Dussel, quien fue uno de los promotores de la filosofía de la liberación, centrada en la analéctica, que es la analogía empotrada en la dialéctica y que ahora me esfuerzo por plantear como un instrumento de la hermenéutica analógica, y que impulsa a ser una dialéctica no cerrada, sino abierta, y lo más importante, abarcadora, inclusiva. De esta manera, se llega al planteamiento de la política de la no exclusión, es decir, que todos tengan acceso a los beneficios de la globalización, que sea no excluyente. De esta manera se analogizan tanto la filosofía neoliberal y la filosofía de la liberación, que nos dan como resultado una filosofía política de la no exclusión, que busca de manera parecida la igualdad y la justicia. Y en todo ello ha participado la analogía, ya como analéctica, en el caso de Dussel, ya como hermenéutica analógica, que es la nueva forma que ésta adquiere y que yo trato de potenciar. Y eso nos recuerda que la analogía es dinámica, ágil, movediza, por lo que tiene que ser dialectizada en la línea de Schelling, Lackering y Scannon, para tener una analogía que no se anquilose, sino que siga viva y actuante, con esa capacidad extraña que tiene de explicar los procesos complejos, en este caso, el de la sociedad política.